Bueno, estamos aquí, estamos con nuestro invitado, Pablo Abelluto. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Al contrario, un placer. Un gusto tenerte acá con nosotros. Un placer para mí. Pablo es licenciado en Ciencias de la Educación, periodista. De la comunicación, periodista, y fue ministro de Cultura de Mauricio Macri. Nada más ni nada menos. Me tengo tantas preguntas para hacerle de Cultura y Educación, pobre, lo vamos a volver locos. Pero bueno. Yo también. Yo también. Lo que no sé si traje las respuestas, pero si las tengo. Peor nos pasa a nosotros pero que lo mejor cuando... es empezar por las preguntas. No, vos sabés que nosotros no somos periodistas. Ninguno de los dos, así que... Lo bien que hacen. No, pero es bueno aclararlo siempre. No, una de las cosas que a mí más me preocupa de la Argentina es el tema de la educación, porque digo que el gran problema que tiene la Argentina es la educación. Creo que a veces supera al económico, supera al político, supera la grieta, supera todas aquellas cosas que uno cree que nos hacen como somos los argentinos. Fuiste ministro de Cultura, estás metido en la educación hace muchísimo tiempo. Estuviste vinculado también en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué es lo que pasa en el país, en esa área puntual? ¿Los argentinos somos educados, no somos educados? Yo no hablo de los niveles de los chicos de los colegios, no hablo de nada raro. Eso ya tengo unas estadísticas preparadas. ¿Qué pasa en Argentina con la educación? Bueno, yo creo que pasaron y siguen pasando muchas cosas diferentes que han generado a lo largo de décadas ya un deterioro creciente en la calidad de lo que se enseña, en la calidad de lo que se aprende, en la caída del prestigio que tenía la profesión docente cuando al menos yo era chico, y cuando digo yo era chico me refiero a los años en los que yo fui a la escuela pública. Creo que los últimos años dorados de la escuela pública argentina, que fueron los años 70. Ya en los 80 empieza la crisis, una crisis que no hizo más que profundizarse en el acceso y en la calidad de la formación. Eso obviamente uno no podría separarlo de todo nuestro proceso histórico en su integralidad. Pero algo pasó en particular con la educación, si uno tiene en cuenta la historia de nuestros sistemas educativos, ¿no? El rol, ni que hablar del rol que tuvo Sarmiento, pero la calidad de la enseñanza pública, sobre todo, durante muchas décadas en la formación de cada generación. Uno podría pensar que en un sentido es una responsabilidad de los políticos, pero yo no me termina de convencer esa explicación única, porque para mí en realidad la educación es una de esas cosas que suena bien decir que están mal, pero suena mal o no se hace o no se cambian. Debe haber pocos consensos tan grandes, tan profundos, que atraviesan todas las ideologías, todos los partidos políticos, todas los puntos de vista académicos sobre el estado de la educación. Y sin embargo, hay muchas razones por las cuales a la educación le cuesta ser una prioridad, o le cuesta ser una prioridad en la escala en la que nos gustaría. Hay varios problemas. El primero es que las soluciones en la educación llevan años, se miden en décadas. Si nosotros dijéramos, a partir del año que viene vamos a ser el país más educado que va a funcionar muy bien en las pruebas PISA y en todas las pruebas internacionales, no es algo que podamos hacer en un año, ni en 2, ni en 3, porque eso implica la renovación de los modos de enseñar y eso lleva tiempo. Y como lleva mucho tiempo, eso tiene un problema político. No ganás las elecciones que vienen. No. Porque los pibes que hoy vos hoy formás
van a ser adultos dentro de 20 años, dentro de 15, 20. Entonces, y es una metáfora también de tantas cosas de nuestro país que han sido muy rápidas en ser destruidas. Construir el sistema educativo argentino llevó un siglo. Y destruirlo llevó 20 años. Digo, o sea, y por supuesto que todos te van a decir, ¿quién te va a decir la educación no es importante? ¿Quién te va a decir que lo que vos decías, que como decía Sarmiento, todos nuestros problemas son problemas de educación? ¿Quién te va a negar la centralidad de la educación en nuestros problemas? ¿Cómo puede ser que los argentinos no miremos con cierta mezcla de envidia y nostalgia que países como Chile, como Brasil o tantos otros de América Latina, digo, no nos estamos comparando con la liga, con la Premier League, digamos, nos estamos comparando con los de la Libertad, los que juegan la Supercopa, digo, la Libertadores. La Sudamericana. La Sudamericana. Y ahí no nos está yendo bien. Y ahí éramos líderes indiscutidos durante mucho tiempo. Entonces, mi sensación es que hay una responsabilidad política, una dificultad para incorporar el problema dentro de las agendas políticas por su largo plazo, por sus resultados de largo plazo. Sarmiento no dijo cómo hago, voy a hacer la ley 1420 para ganar las próximas elecciones, no pensaba así. Entonces, por un lado está eso, y por el otro lado, creo que hay una cierta hipocresía social, porque además, yo me acuerdo, el que fue rector, o sea, me va a venir el nombre, que fue rector de la Facultad de Medicina y que escribió mucho sobre educación, se va a venir. ¿Fue premio Nobel? No, fue rector de nuestra Facultad de Medicina. ¿En qué época? La década de los primeros 2000, creo, los 90. Los 90 fue Luisito Ferreira. El anterior. Sí, ya sé. El anterior. Sí, un crack. Que escribió mucho. Y él decía una cosa, que es genial. Cuando vos preguntabas en la Argentina, en las encuestas, cuál era el estado de la educación en nuestro país, el 90% te decía que era malo, muy malo. Cuando vos le preguntabas a la gente cómo consideraba que era la situación educativa de sus hijos, no, es buenísima. Entonces no te daban los números. Claro. Si el 90% cree que la educación de su hijo es buena, pero el 90% también cree que la educación del país es muy mala, te daba como 150%. Alguien está mintiendo, claro. Es decir, no, y esto es lo que a mí me llevó a pensar que hay una negación a reconocer que la educación de nuestros propios hijos no es tan buena, no la de los hijos de los otros. Por nosotros pensamos, bueno, elijo un buen colegio, el que tiene suerte trata de pagar una educación privada, el que o una parroquial o la escuela pública y busca la mejor escuela pública para su hijo, porque en eso la importancia aparece. Pero después, evidentemente, tendemos a pensar, como nos pasa en tantos otros órdenes a los seres humanos, solemos creer que lo que nosotros hacemos es lo que está bien y lo que hacen los otros es lo que está mal. Pero el problema es que los otros piensan exactamente igual. También. Así que, hace tiempo que quiero hacer una pregunta a alguien vinculado con el sector en referencia a la cultura y la educación. Dale. Que obviamente no es lo mismo. Son dos cosas distintas. Absolutamente. Y yo lo analizo y lo veo con mis 8 nietos, los cuales mando un gran beso, los amo. Y muchas veces me entretengo los fines de semana cuando estoy con ellos, o en algún viaje, sobre todo con los más chicos, ¿no? Y con los más grandes pasa lo mismo. En el sentido de, ¿cuál es la capital de tal? ¿Cuál es el...? Claro. ¿Qué pasa con esto? ¿Y quién fue el que ganó la batalla Waterloo? Y te das cuenta que creo que le sobra internet y le faltan libros. Y eso me parece que influye en la educación, ¿o no? ¿O me equivoco? A ver, es una pregunta. Duda, no, sin duda es que influye. Sin duda es que influye. No tengo la menor duda que influye. Pero no influye solo en los chicos, influye en el ambiente en el cual nos movemos. A veces creo que nosotros teníamos libros
casa, digo, la primera diferencia fuerte en la formación de un lector es que si había libros en la casa o no. Si el acceso a los libros, como tantas otras cosas, hoy está desparramado de un modo más injusto que antes, más inequitativo. Antes más personas tenían libros en sus casas, ahora menos personas tienen libros en sus casas. Antes había menos pobres, ahora hay más pobres, digo, o sea, ese correlato un poco se verifica. El segundo tema es que la tecnología ha cambiado al mundo, ha cambiado las maneras de aprender de los chicos, ha cambiado las maneras de enseñar, pero en nuestro país todavía no hemos logrado la manera de incorporarlas, salvo, por supuesto, como siempre y en todo hay excepciones. Con esto quiero ir por dos partes. Por un lado, el contacto con los libros es físico. O sea, los libros se aprende a leer. Yo estoy viendo ahora, yo tengo hijos chiquitos, hijos grandes e hijos chicos, que están en primer y segundo grado. O sea, están aprendiendo. Los dos ya aprendieron a leer, los dos están ejercitando su capacidad de leer. Es un fenómeno increíble. Y a uno le cuesta, y es muy conmovedor, porque a uno le cuesta recordar cómo fue que uno aprendió a leer o a usar a los libros. Hace tanto que no me acuerdo. Claro, estás hablando de memorias de los 6 años, 5 años, 7 años. Yo me acuerdo de Lupa. Existía Lupa en esa época. Existía UPA, claro. Lupa, el libro de aprendí a Constancio leer, Vigil. claro. No lo digas más porque te estás delatando. No, yo no tengo problema. No te estás dilatando porque nadie sabe que es UPA. Claro, eso es una ventaja. En realidad, la dificultad, en aquel momento yo aprendía con los carteles en la calle, con el diario de papel, con el diario de papel no, porque primero aprendés a leer en imprenta mayúscula. Sí. Después aprendiste a leer con la tele, que también usa imprenta mayúscula. Y hoy el problema es que la tecnología es enormemente atrapante para los chicos. Para los grandes Los libros, también. y para los grandes también. Sí, para los grandes también. Los libros requieren unas condiciones materiales que son muy complejas de acceder hoy. Vos fíjate que para leer un libro necesitas silencio. Sí. Digo, más allá de la plata para comprarlo, y el hábito De hacerlo. incorporado. Sí, sí. Necesitas silencio. Necesitas estar en un lugar, si te están hablando, o si la música está muy fuerte, no es fácil. Por eso uno ve, porque requiere mucha concentración. Por eso hay pocas imágenes más bellas, que a mí me pasa cuando te subís a un colectivo, te subís a un subte, y la gente está con un libro concentrada. Uno en el vagón está con un libro concentrado y todo el resto está con el celular concentrado. Entonces, ¿quién es el marciano? el acceso a la tecnología, que revoluciona y va a revolucionar como en una escala, yo creo que en los próximos años mayor que lo que significó la llegada de Internet y de las computadoras portátiles hace pocas décadas, o de los teléfonos celulares. Tiene un problema que es que es muy difícil la adaptación. Como decía antes, las cosas en educación llevan tiempo, pero la tecnología está avanzando más rápido que ese tiempo. Los chicos, por ejemplo, hoy se está discutiendo en todo el mundo, hace un tiempo, está discutiendo con todo el mundo la relación de los chicos con la tecnología, sobre todo con los celulares. Cuando aparecieron los primeros teléfonos inteligentes, las pantallas táctiles, las tablets, cuando los papás veían a sus nenes chiquitos que podían dominarlas, te habrá pasado con tus nietos, uno se sentía, qué bien, o sea, es como que maneja la tecnología. Qué inteligente que es. Claro, después te das cuenta que la tecnología funciona en términos muy adictivos. Los neurobiólogos y la gente muy involucrada en la neurología ha estudiado cómo funcionan los centros de recompensa,
cuánta dopamina se produce en el cerebro. Y hoy empezamos a saber, así como hoy y en estos últimos 2 años, empezaron a llegar las malas noticias. Porque ya llevamos 20 años, más o menos, 10 años, 20 de teléfonos celulares y de chicos con acceso a teléfonos celulares. Y al mismo tiempo, estamos como en la década del 30, cuando se empezó a descubrir que entre la gente que fumaba, había mucha que padecía de cáncer de pulmón. El fumador pasivo. En la década del 20 nadie lo sabía, porque hacía 10 años que los cigarrillos se habían industrializado a finales del siglo XIX. En la década del 30, creo que fue en la del 30 o en la del 40, una señora en los Estados Unidos se enfermó de cáncer, que fumaba mucho. Y un médico se le ocurrió asociar su cáncer con su tabaco y comprobó que era así. Desde entonces hubo terribles discusiones judiciales que duraron y siguen durando con la industria tabacalera. Ahora estamos empezando a saber que en Estados Unidos la salud mental de los chicos a partir del uso de la tecnología se ha deteriorado, y allá como miden todo y tienen estadísticas de todo, y empezamos a ver que los chicos que usan celular aprenden menos que los que no lo usan, un poco lo que vos decías. Empezamos a ver que aparecen otros problemas que tienen que ver con el sueño, aparecen otros problemas que tienen que ver con, a veces, con la depresión, con la melancolía. Y aquello que nos parecía glorioso cuando esos nietos nacían, cuando crecen y se empiezan a pasar 10, 12 horas con la pantalla, y encima llegan a su casa y ven a sus padres que también están con la pantalla, eso están apareciendo ya los primeros, ya no indicios, sino las primeras pruebas de que esta tecnología, así como nos trajo un montón de beneficios, no quiero parecer un antitecnólogo, pero no hemos todavía logrado adaptarnos a ella. Entonces, en la educación, para cerrar, es muy difícil cómo hace un docente cuando llega el chico que tiene un celular. Cómo hace el docente para incorporar la tecnología a la educación, y cómo hacen los padres para lograr que los chicos tengan acceso a la tecnología, pero la tecnología no elimine, por ejemplo, el vínculo familiar. Yo me acuerdo que las discusiones cuando yo era chico eran, estaban las familias que comían mirando la tele y las familias que no comían mirando la tele. Y hoy es las familias con la pantalla, las familias sin la pantalla. Vamos a hacer un corte un segundo porque hay un ruido que está en el micrófono que lo van a solucionar y seguimos okay. Inmediatamente. Dale. Estás escuchando Polémica en el Business por la AM 1420 Radio con Voz. Espacio publicitario. En Consulmet cuidamos tu sonrisa hace casi 4 décadas, con 2 clínicas propias y una extensa red de prestadores cubriendo todas las especialidades odontológicas. Guardia las 24 horas todo el año. Comunicate al 5217-4400 o escribinos por WhatsApp al 11 21 78 90 92. Seguinos en redes, Instagram y Facebook y no dejes de darnos like. Consulmet, casi 4 décadas cuidando tu sonrisa. 70 años de auténtico sabor. En la emblemática esquina de Gurruchaga y Cabrera, en pleno corazón de Palermo, se encuentran Lo de Jesús y la Malbequería, el templo de la carne y el vino, las mejores carnes de Buenos Aires y una vinoteca especializada en Malbec, con un cálido ambiente y servicio profesional. Ahora también los sabores de Lo de Jesús llegan a tu casa con @LoDeJesúsDelivery. Contactanos en nuestras redes sociales, @LoDeJesús, @La Malbequería, @LoDeJesúsDelivery. Fin. Espacio publicitario. Con 2 clínicas propias y una extensa red de prestadores, en Consulmet cuidamos tu sonrisa hace casi 4 décadas. Perdón por el corte, pero teníamos que hacerlo con un problema de Para que técnico. se escuche bien, viejo, Sí, si no... Dele, Meite. No, te quería comentar que tengo, por cuestiones de trabajo, tengo muchos amigos que viven en Houston. Y vos sabés que las escuelas de Houston, lo primero que hacen cuando empieza el año,
les dan... ¿Es mi micrófono? Bueno, entonces vamos a hacer así, mira. Sí. Hoy estamos con un problema técnico. Fácil. ¿Ahora? Listo, Ahora ya ya está. Mira qué fácil. Tíralo a miércoles. Sí, fácil, tío. Vos sabés que cuando empieza el año, a los chicos les mandan un teléfono celular, Ujú. un iPad, y los chicos tienen actividades todos los días, y por semana tienen que leer, pero leer el libro, les mandan los libros en una bolsita, 4 o 5 libros, pero Sí, que los claro. tienen que leer. O sea, no es que los tienen que leer, los tienen que comprender, los tienen que resumir. Y te estoy hablando de escuelas públicas. Sí. Estoy hablando Sí, de no, escuelas públicas. no hay manera de... Digo, los argentinos a veces tendemos a pensar que las cosas nos pasan a nosotros solos, pero en realidad en todos los países hay escuelas públicas, en los países que le va bien con su educación hay escuelas, hay experiencias, hay cosas para aprender. Digo, no hay que inventar la pólvora, esto quiero decir. No es algo que nosotros debamos construir desde cero. Pero a mí lo que pues te digo, me apena este deterioro, y además creo que nos debería inspirar para una verdadera revolución educativa. Es como un área, si uno tiene que pensar, es como... Recién los escuchaba que hablaban de energía, de petróleo. Es como tener petróleo y abandonarlo, ¿no? Es como una cosa así. Como eran las vacas en la India antes. Claro, es como los recursos humanos del futuro son los chicos que están en la escuela. Que están estudiando carreras que no van a existir Carreras que cuando no van a sean existir, grandes. trabajos que no va a haber. Siempre me sorprende esos comentarios. Están estudiando por algo que no va a A existir. ver, mira, pensemos, a veces yo hago el ejercicio de puro nostálgico, ¿cuántas cosas vimos dejar de existir en nuestra vida? Y por lo tanto, o cuántos trabajos dejaron de existir. Digo, uno, por ejemplo, ligado con el mundo editorial y el de los libros, el linotipista. Sí. O el corrector del linotipo. Sí, eso ya no existe más. Los correctores en general, a partir ahora de la inteligencia artificial, se están extinguiendo. De que vos tenés dispositivos que van corrigiendo tu texto e incluso mejorándolo, o sea que no hacen solo corrección gramatical, sino también corrección de estilo. Entonces hay mucha... a mí me impresiona ver cómo yo me acuerdo a veces es un poco viejazo, ¿no? Porque yo me acuerdo de mi papá contándome trabajos que existían cuando era chico, y a mí me parecía, pero qué viejo, es de otra época. Bueno, para nosotros que somos nacidos en el siglo pasado, es otra época y sin duda entonces lo que necesitas no es el conocimiento específico, que además está evolucionando a una altísima velocidad, sino que necesitas saber las herramientas para atrapar ese conocimiento, para pescarlo, para el programador. El programador, que hasta hace poco era un gran laburo, digo, bien pago, y va a dejar de existir porque las máquinas empiezan a programar solas. Perdón, ya hay compañías que están reemplazando a los programadores por inteligencia artificial. Ayer me hablaban de las Dark Factories en ¿Sí? China. Fábricas sin empleados que producen las 24 horas de corrido porque no necesitan gente. Y nosotros todavía seguimos pensando con nuestras cabezas del siglo XX Ojalá. en la Ojalá fábrica como el decirlo. lugar. No, pero la fábrica era o sea, cuando uno pensaba en el trabajo, y de eso se nutrió todo el pensamiento de izquierda desde el siglo XIX, pensaba en el obrero. Y el obrero hoy es una figura, también un poco el obrero industrial, mientras está creciendo, por ejemplo, el personal capacitado en los temas de hidrocarburos, esos que van a Vaca Muerta. Esa No gente tanto. gana... ¿Te cuento? ¿sí? Ya casi un 50% de los pozos que tiene YPF en Vaca Muerta
se manejan desde el piso 26 de la Torre IPF. Mira, acá, en Buenos Acá, Aires. en Buenos Aires. Ahora, Y seguramente, sí. yo tengo algo que preguntarle a raíz de esto. Hoy almorcé con nuestro amigo Alberto Schuster, que le mandamos saludos, Abrazo grande. que vive en Estados Unidos, pero está pasando unos días acá. Y hablábamos de este tema, de la inteligencia artificial, qué es lo que está pasando en Estados Unidos, cómo se está reemplazando a la gente. Y digo, ¿qué van a hacer con la gente? La primera pregunta es qué van a hacer. Él tiene la teoría de que se viene la renta universal. Yo digo, acordate que la aprobamos en Suiza hace muchos años y no andó. Sí. Y yo creo que ¿Qué vamos a hacer con la tiendo a gente? coincidir con tu amigo, porque no le veo otra solución. Digo, los grados de intervención de la inteligencia artificial en mi propia vida, en los últimos 2 años, fue una transformación extraordinariamente profunda, digo, pero de un nivel de profundidad inimaginable. Digo, y yo no soy un cibernada, digo, no es que tengo un interés particular en el tema. Para mí la inteligencia artificial ya ha reemplazado, cualquiera sea la que uno use, el rol, por ejemplo, de Google, que hoy empieza a parecer cada vez más antiguo, porque Google busca, aunque ya también presenta sus resultados a través de inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial piensa. Y esa frase que acabo de decir, la inteligencia artificial piensa, ya de por sí tiene algo que te produce un cierto escalofrío. Pero la verdad es que la inteligencia artificial piensa. Y cada día piensa mejor. Piensa mejor en que su proceso intelectual es más certero. Y te conoce Y mejor. te conoce mucho más. Exactamente. Y te conoce mucho más. Y sabe mucho más acerca de vos. Y por lo tanto se vuelve un ayudante del cual empezás Peligroso. a ser cada vez más dependiente. Peligroso. Así como un día, en un ejemplo, imaginemos un ejemplo microscópico, ¿no? Yo fui al Carlos Pellegrini y ahí teníamos práctica contable. Y entonces teníamos que llevar la contabilidad manual De Atanor, que era Sí, la compañía típica que tenías típica. que seguir, Atanor. La compañía tenía que llevar su contabilidad, llevar su libro diario, su libro mayor, y tenías que hacer los balances, y la manera, lo más sofisticado que había para hacer cuentas eran unas máquinas cifra medio de metal, con una manija al costado, que iban imprimiendo en un rollito lo que ibas haciendo, porque el chiste era que al final te aprobaban la materia si el balance te había dado correctamente. O sea, si habías hecho todo el trabajo diario de modo correcto. Un día, yo creo que estaba todavía, no sé, la primera o la secundaria, llegó una calculadora electrónica con La Hewlett Packard, una fue pantalla Color ocre. color De LED, caramelo, de LED. Sí. con unos numeritos verdes. Y que le ponías una tarjetita que pasaba por abajo. Esa ni me acuerdo. La pero HP. puede ser. Esa era la sofisticada. Yo me la acuerdo de HP. una Texas Sí. Esa Instruments. era la científica. Texas, esa sí. era Esa era Texas Texas Instruments. Instruments, que le ponías la tarjetita por abajo. Y me acuerdo, y entonces empezamos a dejar de hacer cuentas. Hoy, o sea, multiplicar números, a mí en la escuela me enseñaron a multiplicar números de 3 cifras, de 4 cifras, digo, al día de hoy uno realiza muchas cuentas mentalmente, porque lo aprendió en la escuela, y lo ejercitó después a lo largo de la vida. Ahora, a partir del momento en el que las calculadoras empezaron a ser cada vez más disponibles, más económicas, fuimos dejando de hacer cuentas. Fuimos dejando de usar el proceso mental para hacer cuentas. Si hoy, como ocurrió hoy en España y en Portugal, nos ocurriera un apagón generalizado y tuviéramos que volver a hacer cuentas manualmente, mucha gente quedaría fuera de la posibilidad de comerciar, el kiosquero no sabría cuánto arte devuelto, y de ahí para arriba lo que se te ocurra. Entonces lo que quiero decir es, el problema es que
nos volvemos dependientes de una tecnología que cada vez tiene una incidencia mayor sobre muchas decisiones de nuestra vida. Nos pasa ahora que muchos autos vienen con pantallas y con el Waze o con el... que a veces siento que no podríamos ir de hasta el Obelisco, sí, el Waze, ¿entendés? Bueno, que yo te siempre volvés me pregunto, dependiente a cosas que antes no. yo siempre me pregunto cómo hacía para llegar del aeropuerto de Miami a Orlando Era terrible. sin el Sin el GPS. GPS. Desplegando los mapas. Pero Desplegando los mapas. todavía me pregunto cómo llegaba, ni me acuerdo. Yo Eso sí, trataba, no me acuerdo. trataba Era de una cosa que no... explicarle a mis hijos un concepto imposible de explicar que se llama la guía Filcar. Claro. Es imposible, explicarle cómo es. Vos tenés que buscar la calle. Dentro en un índice que tenía las calles de Alfanumérico. en un índice que empezaba por orden alfabético de las calles. Después tenías que encontrar el número. Claro. Encontrar el número. Sigue en la página Y 28. eso te decía 34C2. Eso significaba que el mapa estaba era el mapa número 34 y dentro del mapa 34 el mapa estaba cuadriculado de manera tal que vos tuvieras que buscar esa calle en un cuadradito de los 12 cuadraditos o 16 cuadraditos que tenía. Lo que decía es, eso teníamos que hacer cuando te invitaban a un lugar al que no ibas habitualmente y tenías que saber cómo llegar y después hacer lo mismo para volver. Y hoy yo siento que la tecnología, muchas tecnologías, se van incorporando en nuestra vida cotidiana y en un punto nos vamos dependiendo. La posibilidad de volvernos dependientes de la inteligencia artificial es cada vez más alta, es cada vez más placentera, pero es cada vez más aterrorizadora, digamos, porque en un momento va a ser lo que nosotros hacemos, solo que mejor. Y ese es un problema. O lo que ella quiere. Sí. Primero un comentario, Sí. ¿Cómo no? que lo leí. Administremos el tiempo, tenemos Lo que 10 vos minutos. digas, lo que 10 vos digas. minutos porque lamentablemente menos 5 vamos a empezar bueno, siempre nos alcanza, siempre nos nos pasa. falta tiempo. pero Un no comentario rápido. importa. Sí. La Comisión Europea de Seguridad de Automóviles aconsejó a todas las terminales que se dejen de joder con tanta pantallita en los autos y empiecen a poner solamente instrumentos en la vista en donde se está manejando. Porque se han detectado que muchos choques es porque están todos boludeando con todas las pantallitas que... Sí, viste que que ahora además vienen los autos cada vez autos. tienen más pantallas. Por eso. Tienen más pantallas. Te quiero hacer una pregunta. ¿Vos hace cuánto que fuiste ministro de Cultura? Durante toda la gestión de Macri, entre el 2015 y el 19. O sea, hace 5, 6 y 10 años. Una rebaja. Entre hace 10 y entre hace 6. Empezaste como ministro, terminaste como secretario, ¿no? Claro, porque en un momento se decidió reducir el número de ministros y que los ministros nos convenían. En ese momento pasé a depender del ministro de Educación. Pero fue el último año prácticamente, Bien. un poco más. Te invito, si tenés ganas, a hacer una línea de tiempo con inteligencia artificial incluida, con todo lo que vos quieras, hacer una línea de tiempo de cómo estaba la educación y la cultura, porque cuando él habla de educación, yo no hablo solamente de educación formal de la que tenemos en la escuela, sino educación de que cuando hay una cebra, frenar para que la persona pase, ¿no? ¿Cómo vos ves la educación desde que vos eras secretario, ministro, lo que sea, al día de hoy, en una línea de tiempo? ¿Qué fue lo que cambió para que hoy, a mi humilde criterio, seamos más brutos? Sí. A mi humilde criterio, disculpe si alguien se ofende, pero... Lo primero que cambió, como te decía, en estos 10 años, cuando yo empecé a hoy, es el acceso a la tecnología. La tecnología y el acceso. En la Argentina, donde tantas cosas están tan mal repartidas, y muchos tienen poco y pocos tienen mucho, una de las cosas mejor repartidas son los celulares. Todos tienen uno. Digo, en todas las redes sociales, en todas las... sin embargo, eso, como decíamos antes, no incidió en una mejor educación, sino que tal vez se ha incidido en agravar los problemas que ya teníamos de Los 120 caracteres. Totalmente. No se los pibes no se bancan un texto que no tenga más de 2 hojas. Imagínate eso cuando tenés que leer. Esa fue una transformación. Otra transformación
significativa fue que el crecimiento de la tecnología también empezó a modificar las maneras de relacionarnos entre nosotros. De nuestras relaciones, tal como las entendíamos antes, que eran básicamente personales, o a lo sumo telefónicas, se incorporaron un montón de nuevas maneras de relacionarnos a través de las redes sociales. Eso también incrementó enormemente la tribalidad, y eso afecta no solo no solo afecta a las sociedades. Hace poco di una clase para una universidad americana sobre la polarización, por ejemplo, cómo impacta la polarización política en el desempeño de las compañías. Es decir, estar con alguien que no piensa como nosotros se volvió mucho más difícil en estos últimos 10 años que antes. La famosa grieta. Las famosas grietas. Y hay varios. Porque ocurre aquí, ocurre en Houston, ocurre en los Estados Unidos, ocurre en España, ocurre en Gran Bretaña, en Brasil, en Chile. Sí. O sea que no fue un invento argentino. No, nada es un invento argentino. Digo, ahora las redes sociales tienen una enorme incidencia por su funcionamiento en esto de tribalizarnos, o sea, de colocarnos en burbujas, que cada vez ocurre más, donde las personas con las que nos frecuentamos, virtual o personalmente, son muy parecidas a nosotros, y aquello, por ejemplo, que sucedía en la escuela primaria pública cuando yo era chico, que estaba el hijo del portero, estaba yo que era hijo de un profesional, y estaba el chico que tenía mucha plata, y todo eso estaba mezclado en ese laboratorio de guardapolvo blanco que era la escuela, fabricando argentinitos, digamos. Eso hoy se ha roto. Entonces, vivimos todos en un mundo de gente que piensa más o menos como nosotros, y aterrados por los otros, que no importa quiénes son, digo, pues nosotros somos los otros de otros también. Entonces, y eso es muy notable, esa transformación en estos años, porque uno lo ve, por ejemplo, en sus manifestaciones políticas, en la Argentina, en los Estados Unidos, en Brasil. ¿Por qué está pasando en todos lados? Que aparecen fuerzas muy extremas, de un signo, de otro signo político, que hasta hace poco eran como mal vistas, y de pronto ganan elecciones, les va bien. Digo, es una transformación, nos hemos polarizado, todas las sociedades, muchísimo más de lo que normalmente ocurre. Antes nos polarizaba Boca o River, pero digo, no nos polarizaba, y ese momento era un momento de polarización permitida. Vos podías pero el mundo del fútbol necesitaba que existiera Boca y que existiera River. Hoy la idea de la polarización es que si los otros no existieran, el mundo sería un lugar mejor. Entonces, en la Argentina, no sé, los antikirchneristas piensan que si los kirchneristas no existieran, la Argentina sería mejor, y los kirchneristas piensan que si los antikirchneristas no existieran, la Argentina sería un lugar mejor. Más todas las otras grietas que tenemos. Y eso mismo sucede en el plano, esto que sucede en el plano político, suceden muchas otras cosas. Nos está costando, es como si fuéramos volviendo muy atrás en nuestra evolución como especie, y estamos muy aferrados al universo conocido, porque del otro lado están esos que nos quieren perjudicar, que se quieren quedar con nuestro territorio, que se quieren quedar con nuestras mujeres, con nuestra cosecha, con lo que sea. Eso es muy fascinante, ese proceso. Es un proceso muy fascinante que se está dando en la polarización. Entonces es un cambio que también hizo, porque eso te va volviendo más bruto. El hecho de estar siempre con las mismas personas hablando de los mismos temas y estamos todos de acuerdo, tampoco enriquece tu cabeza. Es cierto. Yo lo tengo conectado al padre, así que sí. Te voy a hacer la última pregunta. ¿Cómo no? Y creo que te voy a invitar de vuelta porque me quedaron otro día, 228 preguntas. No hay problema. 450. En Argentina soy charlatán, así que en Argentina es un placer. En Argentina hay 4.807.000 alumnos primarios. Esto me lo anoté los datos porque y hay 1,9% de repitentes. Sí. En esa proporción tan chica, ¿tiene sentido eliminar la repitencia? A ver, ahí hay muchas teorías del mundo pedagógico.
A mí, las innovaciones, a ver, me pasa esto, en educación, lo veo con la educación de mis hijos, veo que la educación es muy distinta y por suerte es muy distinta a la de hace, o sea, la edad de mi hijo que está en primer grado yo la tuve hace 53 años, si se siguiera enseñando igual, pero todos creemos, así como decía, todos creemos que la educación de nuestros hijos es mejor que la del país, y ese número termina siendo imposible de ser real, porque si todos pensamos eso, alguien miente. Todos pensamos que nuestra educación fue mejor que la de nuestros hijos, la educación formal. Yo efectivamente tiendo a creer eso. A veces tengo mis dudas también. Digo, si bien yo aprendíamos cosas de memoria, no, aprender de memoria está mal. Había que escribir mucho, letra manuscrita, con pluma, que te manchabas, que había que tener una motricidad brava a los 6, 7 años. Que hoy no se la pedirías a un nene de 6 años porque te parecería que le estás exigiendo demasiado. Entonces a mí lo que técnicamente está la cuestión del pibe que se atrasa. Y el principal problema del pibe que se atrasa es el pibe que se va. O sea, Que la escuela no lo retiene. Claro, porque se va. Entonces, la no repitencia en realidad debería o funcionaría si sirviera para que los chicos queden en la escuela. Pero eso también tiene que ver con una visión de la escuela con la cual no sé si estoy del todo de acuerdo, que es que la escuela solo sea un lugar para retener. Es decir, a veces yo discuto con los que dicen necesitamos más horas de clase. Estoy totalmente de acuerdo. Todas las horas de clase que sean, además es un alivio para los padres, digo que es un quilombo estar con los chicos en casa. Dame más horas de clase. Ahora, si la educación es mala, más horas es más tiempo de algo malo. Entonces, si no a veces es una mirada un poco corta. Pero bueno, tenés a tu siguiente invitado. Tengo al padre Martín García, que le vamos a preguntar si es pariente de la isla. ya estamos con usted, padre. Pablo, millón de gracias por venir con gracias a nosotros. ustedes por la invitación. Y lamento, realmente, yo soy de los tipos que todavía escribe. Me parece muy bien. Y se anota las preguntas. Y que usa cuadernos. Y usa cuadernos. Y a Fernando le debe pasar lo mismo. Me han quedado 8.200.000 preguntas, así que cuando tengas un hueco de acá a un par de lunes, me dicen y la seguimos. Dale. Charlie, vamos a un cortecito y seguimos ahora con el tema de nada más y nada menos que el Papa Francisco. Estás escuchando Polémica en el Business por la AM 1420 Radio con Voz. Espacio publicitario. En Consulvet cuidamos tu sonrisa hace casi 4 décadas, con 2 clínicas propias y una extensa red de prestadores cubriendo todas las especialidades odontológicas. Guardia las 24 horas todo el año. Comunicate al 5217-4400 o escribinos por WhatsApp al 11 21 78 90 92. Seguinos en redes, Instagram y Facebook y no dejes de darnos like. Consulmet, casi 4 décadas cuidando